Días, de nuevo los fleteros siembran el dolor en una familia. Asesinaron a un vigilante que intentó evitar un robo en el conjunto donde prestaba sus servicios. Los delincuentes habían llegado al lugar luego de seguir a una de sus residentes. El Ojo de la Noche nos cuenta la historia. Libardo Sogamoso solo intentaba cumplir con su deber cuando lo sorprendió la muerte enfrente de su caseta de vigilancia. Supuestamente, pues según la gente dice que una señora por aquí en la plazoleta esta, dice que gritó que me van a robar, me van a robar. Sí. Y el ladrón supuestamente arrancó hacia este lado y cuando el Libardo vio al ladrón, pues le cerró la puerta y supuestamente se entiende que cuando él cerró la puerta llegó a disparar. El hecho ocurrió a las 8 de la noche aquí, dentro del conjunto Pablo VI, segunda etapa en el norte de Bogotá. Una de las residentes al parecer había retirado una suma de dinero de un banco y estaba a punto de ingresar al edificio cuando los delincuentes la atracaron. El señor celador, al tratar de ayudar a esta señora, lo impactan con arma de fuego. Segundos después de que el vigilante se percata de este atraco, cierra esta puerta para evitar que los ladrones huyan, pero aquí uno de ellos le dispara. El impacto de bala que el vigilante recibió lo mató de inmediato. Salí a la carrera a auxiliar al vigilante a ver qué era lo que había pasado. Cuando llegué, el señor estaba tendido en el piso y ya estaba sin signos vitales. Le tomé el pulso y ya estaba muerto, fue muerte instantánea. El humilde trabajador llevaba 4 meses en ese puesto. Hoy sus compañeros y la comunidad reconocen su acto de valentía y repudian a los autores de este crimen. En el sector de Pablo VI, en Bogotá, donde ocurrió el crimen, está Caterine Arias. Caterine, ¿qué dicen las autoridades, o mejor, en la unidad residencial donde usted se encuentra? Las personas están concernadas, Mabel. El señor Libardo Sogamoso, que estaba llevado entre 4 y 5 meses aquí en la unidad residencial Pablo VI, segundo sector. Ayer recibió el turno a las 6 de la tarde y hoy debía entregar el turno a las 6 de la mañana al guarda de seguridad Luis Eduardo Beltrán, que se encuentra a esta hora con nosotros aquí en nuestra emisión. Señor, cuéntenos, por favor, usted, ¿cuándo fue la última vez que lo vio y cómo lo recuerda? La última vez que lo vi antier a las 18 horas que me entregó el puesto y él era un buen compañero, era amable aquí con la ciudadanía, de todas maneras lamentando mucho el compañero que se nos fue y cumpliendo con su deber. Listo, y por acá también tenemos a las personas, a los residentes, señora, la comunidad está consternada por lo que ocurrió. ¿Usted lo conocía al señor Sogamoso? Claro, señorita, yo conocí al señor, una persona supremamente amable con todos nosotros, una persona que siempre cumplía con su obligación. Yo estoy completamente consternada, no tenía ni idea de esta tragedia. Voy precisamente para la administración que debe estar aquí presente. ¿Qué se sabe, la comunidad, qué dice, qué fue lo que ocurrió? No, pero si es que son las 6:30 o 7 de la mañana, todo el mundo no está enterado porque fue anoche. ¿Sí? No, esto se va a poner terrible porque todo el mundo estimamos al Señor bárbaramente y que haya sucedido esto tan terrible en un sitio tan supremamente fabuloso como es Pablo VI. Muchas gracias. Según las primeras versiones de la policía, pues la persona que cometió este asesinato y pues como les decía, pues que mató al señor Sogamoso aquí al lado de su caseta, la caseta donde él mantenía pues cuidando día y noche, pues una moto de alto cilindraje de color negra pues se ubicaba en la parte de afuera esperándolo y huyó pues con el asesino al parecer. Información a esta hora con Caterine Arias en Noticias Caracol. Es entendible la consternación de los vecinos de Pablo VI. Caterine, gracias. Otro hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá. Un delincuente mató a tiros a un bicitaxista, al parecer por robarle el dinero que había ganado durante el día de trabajo. Las autoridades creen que se trata de un menor de edad que ya tiene varios crímenes a cuestas. En esta esquina del barrio Las Vegas, en la localidad de Kennedy, terminó la última carrera de la vida de un bicitaxista de 26 años que murió abaleado ayer a las 8 de la noche. Sonaron 4 impactos. Nos asomamos y ya había el bicitaxi, allá un muchacho desangrándose. La víctima, identificada como Bresney López, fue acribillado, según las autoridades, porque se resistió a un atraco. No se tiene conocimiento de alguna otra situación, si se trató de algún atraco o de algún ajuste de cuentas. Que lo han matado por robar el bicitaxi.
El joven visitaxista fue remitido a la clínica de Occidente, pero llegó sin signos vitales. Cuando se determina que el paciente ya no tiene signos vitales, pues se declara muerto y no se procede a seguir el proceso de reanimación que normalmente se hace en estos casos. Las autoridades están tras la pista del asesino, quien al parecer es menor de edad y ya ha participado en 2 homicidios. 6:35 minutos de la mañana, los habitantes de Toribío y Corinto en el Cauca intentan empezar de nuevo. Luego de que las FARC dejaran en ruinas amplias zonas de los 2 municipios, más de 500 familias perdieron sus viviendas tras los ataques. En este sitio había varias viviendas y todas quedaron completamente destruidas por la onda explosiva. Esto que ustedes están viendo aquí es el chasis de la chiva que fue utilizada con explosivos y detonada frente a la estación de policía de Toribío. La panadería de Miriam Escué llevaba apenas 6 meses funcionando y generaba 6 empleos. Fue uno de los más de 30 negocios destruidos por el atentado de las FARC. Tenemos que volver a empezar. Estamos tristes. Yo por lo menos me duele todo, me duele el alma porque han quitado todo. En total 364 edificaciones sufrieron daños. De la casa de Marino Vitonás solo quedaron en pie los muros exteriores. Hace apenas mes y medio terminaron esa casa, le echaron piso, el techo, lo repararon muy bien y ya era una casita digno de habitar y en esta ocasión volvió a quedar en nada. El ataque contra Toribío dejó 4 personas muertas, 3 civiles y un policía y por lo menos 60 heridos. Entre tanto, en Corinto, Cauca, así lucen las calles y las viviendas tras el ataque perpetrado por las FARC. Más de 200 casas quedaron destruidas y la estación de policía completamente derribada. José Reiner Gutiérrez asegura que de su negocio solo se salvaron pocas cosas. Fueron las vitrinas, parte del techo que se cayó sobre los celulares que yo arreglo, pues algunos pagaron el plato roto ahí. Así quedaron alrededor de 200 viviendas tras el ataque guerrillero en Corinto, Cauca. Los enseres de muchas familias quedaron reducidos a escombros. Las autoridades locales adelantan el censo para conocer con exactitud la magnitud de la tragedia. Estamos levantando el censo, Acción Social, remitimos el censo, la idea es remitirlo a más tardar mañana a primera hora, para que Acción Social entre a colaborarle con los 2 salarios mínimos por daños por los daños en los bienes y el área de infraestructura de Acción Social valore y entre a reparar los daños en la infraestructura. Por su parte, la comunidad asegura estar en una continua zozobra ante el peligro de un nuevo ataque por parte de guerrilleros de las FARC. Fue un momento demasiado trágico, no entiendo cómo estoy viva porque nosotros quedamos debajo, la niña y yo quedamos bajo los escombros. Policía y ejército redoblan las medidas de seguridad en zona urbana y rural del municipio de Corinto, Cauca. Seguimos acompañando a los habitantes de Toribío, una de las poblaciones del Cauca más afectadas por el terrorismo de las FARC. En directo, Eduardo Manzano, ¿dónde están pasando la noche las personas que perdieron sus casas por la explosión de la chiva bomba? Eduardo. Juan Diego, pues ellos están en casas de familiares y de vecinos aquí en el mismo municipio. Nosotros llegamos muy temprano aquí a esta localidad y llegamos a una de las casas donde hay en este momento 3 familias que están pasando la noche en esta vivienda, a pesar de que las autoridades habilitaron un albergue que queda en la salida hacia uno de los corregimientos de Toribío, hacia el corregimiento de San Francisco. Ellos han preferido pues pasar así como ustedes los están viendo aquí. ¿Ustedes por qué no han querido ir al albergue? ¿Qué ha pasado? No, lo que pasa es que igual aquí estamos un poquito incómodos, pero allá vamos a pasar más necesidades. Tenemos niños muy pequeños y no nos arriesgamos a irnos. Necesitamos que nos acomoden un lugar cómodo, donde tengamos agua potable para los niños. ¿Esta casa es de algún familiar de ustedes? Sí, por eso estamos como igual estamos en familia. Muy bien, muchísimas gracias. Ellos están pasando pues las noches en las casas de los familiares porque además han dicho que el albergue que habían habilitado las autoridades aquí en el municipio de Toribío pues hace mucho frío porque está en la zona rural y esto pues afecta la salud de los niños pequeños. Nosotros vamos a acompañarlos aquí en este municipio mientras se adelanta la reconstrucción de la vivienda o la recolección de los escombros y posteriormente la recepción de las ayudas del gobierno nacional y se inicia la reconstrucción de las viviendas afectadas por este atentado terrorista. En Toribío, norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Sí, Eduardo, seguimos acompañando
apoyando a las víctimas de la violencia en el departamento del Cauca. Y las FARC no paran sus ataques terroristas en esta zona del país. En Piendamó, Cauca, la policía desactivó de forma controlada una poderosa bomba. El artefacto fue detectado por perros antiexplosivos en zona rural del municipio, donde guerrilleros de las FARC habían instalado un cilindro cargado con explosivos y metrallas cerca de una vivienda. La bomba, que iba a ser activada al paso de los soldados que patrullan la zona, fue detonada de manera controlada por expertos de la policía. Y es que es tan delicada la situación en el Cauca que el comandante de las fuerzas militares, el almirante Edgar Celi, trasladó su despacho a esa región del país. Desde allí coordinará las operaciones contra las FARC. El objetivo del viaje del almirante Celi y su Estado Mayor es responder los ataques de las FARC en el Cauca. Revisar la estrategia que se está aplicando allí, mirar la ubicación de las tropas, puestos de mando. Voy a visitar la mayoría de esas poblaciones, pero también me voy a mover hacia Nariño. El almirante Celi dijo que los ataques de las FARC en el Cauca buscan bajar la presión de los militares. Mover la tropa para poder lograr el desplazamiento de algunos de los cabecillas de esta organización terrorista que está delinquiendo en el norte del Cauca. También respondió a quienes han pedido su renuncia y la del ministro Rivera. Pidió unión en el país. ¿Por qué en lugar de estar atacando a las fuerzas militares y pidiendo cabezas, por qué el país completo no se reúne y rechaza este crimen que ha habido por parte de las FARC a la población del Cauca? El almirante Celi dijo que las tropas dispararán a aquellas viviendas que ataquen al ejército y donde se tenga la certeza de que no hay población civil. 6:41 de la mañana. Murió en una clínica de Cali Fernando Vargas, el diputado del Valle, candidato a la alcaldía de Yumbo, que el pasado fin de semana fue víctima de un atentado. Las autoridades ofrecieron 80 millones de pesos de recompensa a quien dé información sobre los responsables de este crimen. Fernando Vargas, el diputado que sufrió un atentado el sábado pasado, murió en la clínica Sebastián de Belalcázar en Cali. Amigos, compañeros y familiares llegaron hasta el centro asistencial y repudiaron una vez más que un dirigente político fuera víctima de la violencia. Es muy triste ver cómo una persona del carácter, de las calidades de liderazgo de Fernando Vargas haya muerto tan lamentablemente. Por ello repudiamos totalmente este hecho violento. El dirigente político de Cambio Radical había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas luego de que le propinaran 7 impactos de bala, momentos en que se encontraba departiendo con sus amigos. Ya han sido varios candidatos a las alcaldías del municipio que han terminado con la misma tragedia. Entonces el llamado es, frente a estos hechos, que se le ponga cuidado a qué es lo que está pasando en el tema político y en el tema de lo público en el municipio de Yumbo. El político permaneció en esta clínica 3 días en cuidados intensivos tras haber sufrido un atentado contra su vida el pasado fin de semana. Según sus compañeros de campaña, el atentado se pudo haber presentado por algunas denuncias que había hecho en días anteriores. Todo su trabajo venía basado en un tipo de denuncias que estaba realizando que buscaban encontrar la verdad en todas las irregularidades que se han presentado en el municipio. Fernando Vargas será velado en cámara ardiente en la Asamblea del Valle y en el Consejo de Yumbo. Una fiesta en Itagüí, Antioquia, terminó en tragedia. Un policía murió y otras 6 personas resultaron heridas cuando se desató una balacera en el lugar. A esta vivienda del barrio Calatrava en el municipio de Itagüí llegó Never Laureano Pasichala para asistir a una fiesta de cumpleaños al que una amiga lo había invitado. El policía de 20 años había viajado desde Chocó para llegar al evento. Esta mujer que se encontraba en el lugar relató los dramáticos momentos que vivieron cuando hombres armados dispararon contra los invitados. Habían 4 tendidas aquí en la entrada y yo les decía, párense, no es que están dando bala, no es que están dando bala. Y era que ellas ya estaban heridas, porque eso como que fueron varios los que hicieron los tiros. 6 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de 16 años. Ninguno de los asistentes tenía amenazas y del policía no notaron actitud sospechosa. Pero una persona como tímida, muy buena gente, ¿por qué? ¿Por qué nos hicieron esto a todos? ¿Por qué? Nosotros no le debemos nada a nadie. Noticias Caracol intentó hablar con la Policía Metropolitana, pero no hubo respuesta. El cuerpo del policía fue trasladado a Cerrito Valle, lugar de su nacimiento. Y también hay conmoción en Barranquilla por el robo de las pertenencias de la cantautora Estercita Forero. Ladrones ingresaron a la que fue su vivienda y se llevaron hasta las medallas que recibió por su aporte al desarrollo cultural de nuestro país.
Los delincuentes ingresaron a la casa donde vivió Esthercita Forero, quitando las láminas del techo de uno de los cuartos. Según Iris González, nieta de la cantautora, los ladrones aprovecharon que la vivienda estaba sola. Se metieron al cuarto, vaciaron todas sus gavetas, revisaron dónde estaba la ropa, se llevaron todas sus prendas. Los delincuentes requisaron toda la casa y sustrajeron de las gavetas las fotos, discos, joyas, incluso los trofeos y medallas de la cantautora barranquillera. La medalla que le dio la Presidencia de la República, la Gobernación, la Alcaldía, no hemos encontrado eso. Imagínate, pensarían que eran de oro y lo que tienen es un valor muy grande, imagínate. Valor sentimental muy grande. Las cámaras fotográficas y de video de la familia, en la que tenían los últimos registros de Esthercita, también quedaron en manos de los ladrones. En la cámara está el registro de su cumpleaños, el año pasado, el 10 de diciembre, le trajimos un trío y esas fotos están allí. Mientras las autoridades adelantan la investigación para dar con los responsables de este robo, los familiares de Esthercita, quien era conocida como la novia de Barranquilla, les pidieron a los que se llevaron sus cosas que las devuelvan, pues el valor sentimental es incalculable. Y mucha atención que hace pocos minutos llegó a Buenos Aires en un avión procedente de Guatemala el cadáver del cantautor argentino Facundo Cabral, luego de que el pasado sábado fuera asesinado tras dirigirse hacia el aeropuerto y culminar un concierto en esta ciudad de Guatemala. Aquí están las imágenes en directo gracias a nuestra cadena aliada CNN, precisamente cuando llega a Buenos Aires el cuerpo sin vida de este cantautor argentino que murió baleado en extrañas circunstancias que son materia de investigación. Como lo había solicitado Facundo Cabral, la familia respeta lo que había dicho en algún momento, querer morir o querer estar en esta partida en su país, en Argentina. Dice la familia de Cabral que respetará la voluntad del artista y no velará su cadáver, que será incinerado después de ser repatriado, como lo estamos observando en este momento, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. La aeronave que salió de Guatemala el lunes hacia las 7 de la noche está llegando en este momento y las imágenes que estamos observando hacen parte ya del homenaje póstumo que se le rinde a este cantautor, el trovador argentino que fue asesinado y que es materia de investigación los hechos en los que el pasado sábado este hombre murió en Guatemala. Como bien nos estamos mostrando a todos los colombianos, llega Facundo Cabral, ya su cuerpo llega hasta Argentina, su patria, luego del asesinato el pasado sábado. Así es, pues son repatriados entonces los restos del cantautor argentino Facundo Cabral, quien llega en este avión acompañado del ministro de Cultura de Guatemala, quien precisamente hace parte de esa comitiva oficial que lleva a su país el cuerpo y lo entrega en este sentido homenaje del cantautor trovador Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Fue una de las canciones más famosas de Facundo Cabral, un tema que lo grabó por primera vez en 1970. Así es, y va acompañado de un breve poema en el que el cantautor habla del día en que muera, paradójicamente. Escuchemos. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues para velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos. No hay hombre que sea tan viejo. Pues además de la conmoción que se tiene en nuestro continente, los gobiernos de México, Nicaragua y Estados Unidos se suman los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas para identificar a los autores del asesinato de Facundo Cabral. Hasta ahora las evidencias muestran que el atentado iba dirigido contra el empresario nicaragüense Henry Fariña, radicado en Guatemala, quien según la DEA está vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa, por lo que se le investigaba en Nicaragua y Guatemala. Si bien todo apunta a que el crimen se trató de un ajuste de cuentas entre mafiosos, la policía aún espera la mejoría de Fariña, herido durante el atentado, para interrogarlo. Seguimos observando entonces las imágenes que nos llegan de nuestro canal aliado CNN, personalidades argentinas, también músicos que esperan la llegada de este cuerpo para hacer el homenaje a Facundo Cabral. Estaremos muy atentos. Nosotros, entre tanto, observamos estas imágenes y seguimos reportando la información de Colombia. No se ha decretado todavía duelo
hacerlo ni mucho menos, como bien decía la Corte Nacional. Un líder promotor de la cultura en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, cambiando la información a propósito de las imágenes que estamos observando aquí en el aeropuerto de Buenos Aires, porque vamos a estar informándoles minuto a minuto lo que suceda con esta repatriación de los restos del cantautor precisamente Facundo Cabral. Sí, estamos contándoles que un líder promotor de la cultura en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín fue asesinado por un desconocido en su casa. Hay consternación entre las autoridades municipales, ya que el hombre era muy cercano a la administración. William Román era reconocido en el corregimiento de San Cristóbal, Antioquia, por ser promotor de actos culturales. Según el secretario de Cultura de Medellín, Luis Miguel Úsuga, Román participaba en todos los actos que se emprendían desde la Feria de las Flores. Este líder trabajó desde hace mucho tiempo y de la mano con la alcaldía en muchos de los proyectos para fortalecer este tema. Según testigos, hasta esta casa llegó un hombre preguntando por William Román, que se encontraba compartiendo con su familia, y al salir recibió varios disparos. La hipótesis que tenemos es que es algo relacionado con lo personal, algunas dificultades personales que haya tenido. Ninguna amenaza tenía, él era muy contento. Él era feliz, nunca llegaba a tener problemas con nadie. Las autoridades afirman que darán una recompensa a quien brinde información para esclarecer este hecho. 6:51 de la mañana, las autoridades capturaron en Bogotá a 3 hombres, entre ellos a un menor de edad que se disfrazaba de policía para cometer delitos. Los delincuentes montaban falsos retenes y atracaban a conductores en el centro de la ciudad. Este ciudadano transitaba en su vehículo hacia el norte de la ciudad cuando estos jóvenes disfrazados de policías lo detuvieron para una supuesta requisa. Cuando me bajo me dice que es una requisa y cuando me empiezan a esculcar los bolsillos, me empiezan a sacar la plata de los bolsillos, la billetera. Luego del robo, el hombre avisó a la policía, que desplegó un operativo en el sector de La Paz para darle captura a la banda. El personal del cuadrante es informado, de inmediato inicia una persecución. Estos individuos se refugian dentro de una vivienda, allí llega la policía y efectivamente captura a 3 de las personas. Entre los detenidos hay un menor de edad. Con las capturas, la policía asegura que se da un duro golpe a una de las bandas más temidas por turistas y conductores en la ciudad capital. La policía de Bogotá frustró un millonario robo a un camión de encomiendas que fue interceptado en las afueras de la ciudad. Los ladrones alcanzaron a empacar toda la mercancía en otro vehículo. Este es el momento en el que los uniformados recuperan las cajas con computadores, televisores y otras mercancías que los 4 delincuentes ya habían empacado en este camión. Según el testimonio del conductor, los ladrones lo amordazaron y lo abandonaron en la vía que comunica a Chía con Cota, en Cundinamarca. Una de las presuntas integrantes de la banda fue detenida junto con la mercancía. En su poder fue hallada el arma de fuego con la que se cometió el hurto. Un artefacto explosivo fue activado esta madrugada en Ibagué dentro de una buseta de servicio público que se encontraba parqueada en el norte de la capital del Tolima. Marjorie Trujillo, ¿cuántas casas resultaron averiadas por esta explosión? Pues 7 casas son las afectadas por este petardo ubicado al interior de una buseta de transporte urbano de Ibagué. Ustedes pueden observar, por ejemplo, esta vivienda quedó prácticamente destruida en toda su fachada. Acá está la sala, los electrodomésticos están destruidos y el resto de viviendas, pues sus afectaciones son en vidrios y en puertas. Según las autoridades, las primeras hipótesis llevarían a que se trata de una retaliación de la guerrilla de las FARC hacia los propietarios de estas busetas y las empresas de transporte urbano que se niegan a cancelar la extorsión que ellos les están pidiendo. Según las autoridades, este sería el 5º caso en Ibagué en lo que va corrido del año donde se instala un petardo al interior de estas busetas de transporte urbano. Serían 40 gramos de pentolita los que fueron ubicados y ustedes pueden observar, si nuestro camarógrafo nos ayuda, cómo quedó completamente destruida esta buseta que normalmente a esta hora ya estaría transitando por las calles de la ciudad haciendo los recorridos para llevar a las personas a trabajar. En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar este tema y ofrecer una recompensa para dar con las personas que están realizando este tipo de atentados contra el transporte urbano de Ibagué. Yo me despido por el momento desde el barrio Salado en el norte de Ibagué. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol.
de Bogotá para burlar la restricción de venta de licor después de las 11 de la noche. Así por lo menos lo dio a conocer la secretaria de Gobierno, Mariela Barragán, quien además sostuvo que de 2 establecimientos que cambiaron su razón social diariamente, la cifra aumentó a 130 desde el 23 de junio cuando se expidió el decreto. Según la administración, con la medida se han impuesto cerca de 4.000 comparendos, se han sellado 75 establecimientos y las riñas se han reducido en un 20%. 6:54 minutos de la mañana, hospitalizados permanecen en Buenaventura 3 pequeños que se intoxicaron tras tomar accidentalmente un jugo con marihuana que se encontraron en la nevera de su casa. Los niños fueron trasladados de urgencia al centro asistencial cuando comenzaron a presentar somnolencia, fuertes dolores estomacales y mareos. Las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidirán qué pasará con los pequeños y con la tía que preparó el jugo. Por fortuna, los 3 niños ya se encuentran fuera de peligro. Sí, hubo el ingreso de 3 niños, 3 menores de edad, uno de 2 años, otro de 4 y otra niña de 7, los cuales consumieron una bebida que estaba preparada en la casa por un familiar que contenía marihuana. Estos niños ingresaron somnolientos, se les dio el manejo inicial, en este momento ya están en recuperación. Un grave accidente se presentó en las últimas horas en el norte de Bogotá. Un bus de transporte público, que al parecer se movilizaba con exceso de velocidad, se estrelló contra esta vivienda. Según el reporte de las autoridades, 5 de los 19 lesionados entre pasajeros y conductores fueron trasladados a centros médicos. Por fortuna, ninguna de las personas que se encontraba en la casa resultó. Estaba haciendo oficio y sentí él como una bomba. Entonces pegué el brinco, ¿qué pasó? Ya estaba la buseta adentro. Sin un consenso a la vista y sin acuerdos en temas claves como la acción de tutela, terminó la primera sesión de la cumbre del gobierno y las altas cortes. A la reunión asistió Juan Carlos Esguerra como nuevo ministro de Justicia, quien revive esa figura suprimida hace más de 6 años. A la cumbre, que deliberó por más de 8 horas, asistieron el presidente Juan Manuel Santos, los ministros del Interior y el nuevo de Justicia Juan Carlos Esguerra, y quienes presiden los altos tribunales de justicia, además del procurador. Al término de la jornada no hubo consenso en torno a los términos del proyecto de la reforma. Me hago ilusión de que mañana, cuando termine la reunión, podamos tener ya aspectos muy definidos, porque la reforma, así lo advirtió el presidente, el 20 de julio se presentará al Congreso. El presidente del Consejo de Estado fue más optimista y considera que el punto más álgido fue el tema de la tutela. Donde hay alguna problemática es en punto de la tutela contra sentencias judiciales. El presidente del Congreso cuestionó que durante la mesa permanente, que buscaba consensos para armar un proyecto de ley conjunto, no hubiera tenido resultados. Llevan un año y ya es hora de que paren ese tipo de reuniones y se vayan para el Congreso y decidan allá. El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, fijó una posición más amigable para lograr acuerdos sobre la tutela. Soy partícipe de que sigamos discutiendo el tema de la tutela, de que tengamos en consideración las razones de los unos, las razones de los otros, la experiencia, la razón de ser de la propia tutela y su esencia. Hoy habrá una nueva sesión en donde se espera un consenso que, si no se consigue, será el Congreso el que decida, aseguró el gobierno. 6:57 minutos de la mañana y miren ustedes estas imágenes. Desesperados se encuentran los conductores de buses de Cartagena por el lamentable estado de las vías de acceso a la terminal de transportes. Carlos Arturo Escobar, pues el panorama lo dice todo en el lugar. Pues sí, desesperados, no solamente las personas que transitan a pie por este lugar, sino los conductores y las personas que vienen a dejar pasajeros a la terminal de transportes de Cartagena. Y esta es la primera impresión, desafortunadamente, que se llevan los turistas que llegan vía terrestre a la ciudad de Cartagena, encontrarse con estos cráteres, porque eso es lo que son, los cráteres que están acá. Y miren, la dificultad con la que deben ingresar los vehículos a la terminal de transportes, los buses intermunicipales, los buses interdepartamentales,
y los taxis que vienen a este sector a dejar los pasajeros. Ya en alguna oportunidad, hace aproximadamente 15 días, los taxistas hicieron un paro porque no se han reparado la vía de ingreso a la terminal de transportes de Cartagena y están amenazando con un nuevo paro aquí en la ciudad de Cartagena, pues hasta el momento no ha habido respuesta con respecto a esta problemática. Y otro de los problemas es que no solamente esta vía, sino las otras dos que llegan a la terminal de transportes de Cartagena se encuentran en iguales condiciones, lo que dejaría paradójicamente aislada la terminal a donde llegan los turistas a la ciudad de Cartagena. Por el momento es toda la información, porque lo que pasa en La Heroica se ve en Noticias Caracol. 6:59 minutos de la mañana, les mostramos en este momento algunos sectores de la capital del país. Aquí está la autopista norte con calle 128, esto sentido norte-sur. Vemos que está fluyendo normalmente el tráfico vehicular por este sector. De igual forma presta su servicio Transmilenio, podría ser una alternativa para la gente que en este momento se desplaza del norte al sur de Bogotá. 9012 el pico y placa. Hoy a continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes hasta el momento y de otros hechos que les tendremos en minutos. Atentado terrorista esta madrugada en Ibagué. La explosión de un petardo destruyó una buseta y afectó por lo menos 7 viviendas. Noche violenta en Bogotá. Fleteros en moto mataron a un vigilante que intentó evitar el robo a una mujer. También fue asesinado un bicitaxista que se resistió a ser atracado. Esta mujer, según la policía, integraba una banda que asaltó al conductor de un camión en las afueras de Bogotá. En casas de familiares y amigos se refugian habitantes de decenas de viviendas destruidas por las FARC en el Cauca. Noticias Caracol acompaña a los damnificados del terrorismo. En tragedia terminó fiesta en Itagüí, Antioquia. En medio de una balacera murió un policía. 6 civiles resultaron heridos. Listo el esquema de seguridad en Barranquilla para el Mundial Sub-20. Este es el centro de avanzada móvil desde donde se monitorearán las 114 cámaras instaladas en el Estadio Metropolitano para la inauguración del Mundial de Fútbol Sub-20. Argentinos preparan el último adiós a su predicador de la paz asesinado en Guatemala. Hace pocos minutos llegaron los restos de Facundo Cabral a Buenos Aires. Crecen los dolores de cabeza para Jennifer López. Son 2 los videos porno del artista, según su ex esposo. Fleteros siembran el dolor en una familia. Asesinaron a un vigilante que intentó evitar un robo en el conjunto donde prestaba sus servicios. Los delincuentes habían llegado al lugar luego de seguir a una de sus residentes. Libardo Sogamoso solo intentaba cumplir con su deber cuando lo sorprendió la muerte enfrente de su caseta de vigilancia. Supuestamente, pues según la gente dice que una señora por aquí, una plazoleta esta, dice que gritó que me van a robar, me van a robar. Sí. Y el ladrón supuestamente arrancó hacia este lado y cuando el Libardo vio al ladrón, pues le cerró la puerta y supuestamente se entiende que cuando él cerró la puerta llegó y le dispararon. El hecho ocurrió a las 8 de la noche aquí, dentro del conjunto Pablo VI, segunda etapa, en el norte de Bogotá. Una de las residentes al parecer había retirado una suma de dinero de un banco y estaba a punto de ingresar al edificio cuando los delincuentes la atracaron. El señor celador, al tratar de ayudar a esta señora, lo impactan con arma de fuego. Segundos después de que el vigilante se percata de este atraco, cierra esta puerta para evitar que los ladrones huyan, pero aquí uno de ellos le dispara. El impacto de bala que el vigilante recibió lo mató de inmediato. Salí a la carrera a auxiliar al vigilante a ver qué era lo que había pasado. Cuando llegué, el señor estaba tendido en el piso y ya estaba sin signos vitales. Le tomé el pulso y ya estaba muerto, fue muerte instantánea. El humilde trabajador llevaba 4 meses en ese puesto. Hoy sus compañeros y la comunidad reconocen su acto de valentía y repudian a los autores de este crimen. Y otro caso de fleteo se registró en Ibagué. Murió en las últimas horas un hombre que se enfrentó a un fletero que acababa de robar a una mujer dentro de un almacén de productos para el hogar. Los hechos se registraron dentro de un establecimiento comercial, cuando un hombre robó 10 millones de pesos que una mujer acababa de retirar de una casa de cambio. Al darse cuenta de lo sucedido, el electricista Fernando Nieto se le atravesó al delincuente y le hizo zancadilla. El ladrón enfurecido se levantó y le disparó en 2 ocasiones. A pesar de los esfuerzos de los médicos del hospital a donde fue llevado, no lograron salvarle la vida. Y seguimos acompañando a los habitantes de Toribío, en el Cauca, atacados en las últimas horas por las guerrillas de las FARC. Eduardo Manzano está en el lugar y sigue informándonos de la situación. Eduardo, adelante.
Juan Diego, pues yo estoy aquí todavía en la casa donde se encuentran alojadas 3 familias que han tenido que, pues digamos, venirse a la casa de los familiares de uno de ellos precisamente porque perdieron sus viviendas debido al atentado terrorista. Algunos están durmiendo en la sala, como ustedes lo pueden ver, y otros pues han decidido acomodarse en las 2 habitaciones de esta casa. Ellos están, digamos, durmiendo hacinados. Creen que es mejor estar aquí en este sitio que ir al albergue provisional que han instalado las autoridades en las afueras del municipio, porque dicen que hace mucho frío y los niños pequeños se enferman debido a esta situación. Esta es la casa donde vive doña Teresa Arcila, la persona que perdió su vivienda en 5 oportunidades debido a los ataques de las FARC. Doña Teresa, usted en este momento, la casa donde estaba, que queda muy cerca al comando de la policía, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación allá? Pues la situación que cayeron unas granadas ahí, la destruyeron con la explosión de la bomba. Eso no quedó sirviendo, vino todo al suelo. Perdieron los enseres, todo. Perdimos todo lo que teníamos. Ajá. ¿Qué van a hacer ahora para la reconstrucción de la casa? Pues no sabemos, porque ya han sido 5 veces que nos las han tumbado y hasta ahora no hemos recibido ningún suicidio. Ya. ¿Ustedes esperan volver allá a la casa? No, ¿Qué van a hacer? no, porque ya nos hemos salvado 5 veces, ya es imposible volver a ese sitio. Muy bien, ellos pues se van a quedar aquí en esta vivienda mientras se les resuelve la situación, precisamente por esta difícil situación que están pasando por el atentado terrorista que ocurrió el fin de semana aquí en el municipio de Toribío, Cauca. Sí, realmente una tragedia de esta familia, Eduardo, pero la pregunta es, ¿qué ha dicho el gobierno? ¿Cuándo esperan resolverle la situación a toda esta población, estas familias que están en el sector del Cauca? Mabel, pues lo que ha dicho el alcalde Carlos Alberto Vanguero es que se está levantando el censo junto con los funcionarios de Acción Social. Ayer estaban en la zona más afectada, la más cercana a la estación de policía. Se habla todavía de 364 casas afectadas, muchas de ellas van a tener que ser demolidas, así como la caja agraria y varios locales comerciales. Posteriormente la información va a ser entregada a los funcionarios de Acción Social y ya definirán ellos cuándo se entregan los subsidios y cuándo se iniciaría la reconstrucción de las viviendas afectadas. Muy bien, Eduardo, pues estaremos en permanente contacto con usted para informarle al país el drama que viven estas familias luego del atentado de las FARC, de la Chiva Bomba. Muchas gracias. Según la Fundación Arcoíris, en lo que va corrido del año, las FARC y el ELN han realizado 166 acciones terroristas en el departamento del Cauca. Esto equivale a casi un ataque diario contra estas poblaciones. Las acciones armadas en el Cauca este año equivalen al 12% más de las que se presentaron en todo el año pasado. Así lo anunció el coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Fundación Arcoíris, Ariel Fernando Ávila. Entre el 1 de enero de presente año hasta finales de junio se han contabilizado 166 acciones militares en todo el departamento del Cauca. Cerca de 140 son adjudicadas a las FARC, las restantes 20 a la guerrilla del ELN. Caldono, Caloto y Toribío son los municipios más afectados. Toribío en este momento está llegando sobre las 28 acciones, Caldono y varios corregimientos tienen acumulado más o menos 22 y ya los demás municipios giran alrededor de las 15 o 16 acciones. Contrario a lo que dice el gobierno, la Fundación Arcoíris considera que las acciones de las FARC en esta zona no son por las rutas del narcotráfico, sino por otras razones. Primero, que en la zona del Cauca es una de las que mejor se ha adaptado a la nueva estrategia militar de las FARC. Lo segundo es que tiene que quitar la presión que está habiendo en el sur del Tolima y en particular sobre Alfonso Cano. La violencia en el Cauca ya ha dejado en total 16 civiles muertos y 200 heridos. 7 de la mañana, 7 casas averiadas dejó la explosión de un petardo activado contra una buseta en Ibagué. El atentado se registró hacia las 3 de la mañana cuando estalló un artefacto dentro de una buseta de servicio público que estaba parqueada en una vía del barrio El Salado, en el norte de la capital del Tolima. Por fortuna, la explosión no dejó víctimas fatales ni causó lesiones a las personas que se encontraban dentro de las 7 viviendas que sufrieron daños en sus ventanales. A esta hora, las autoridades tratan de dar con el paradero de los responsables de este atentado. La policía logró desmantelar una peligrosa banda de extorsionistas que tenía azotados a los campesinos y comerciantes del municipio de Madrid, en Cundinamarca. Los delincuentes fueron capturados en el centro del municipio de Madrid
cuando recibían un sobre con 10 millones de pesos, producto de una extorsión a un comerciante del municipio. Y escuchen esto, si las víctimas no tenían el dinero suficiente, los delincuentes les ofrecían la modalidad de pago por cuotas. Los integrantes de la banda se identificaban como miembros de la guerrilla de las FARC y fueron capturados gracias a interceptaciones telefónicas y a la denuncia de la comunidad.